Ok. Fíjense lo que menciona esta regla 2.2.4. Procedimiento para dejar sin efectos de los contribuyentes, restringir el uso del certificado, mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI y procedimiento para desvirtuar las irregularidades. Aquí esta regla está contemplando el tema de lo que nosotros conocemos como cancelación, ¿sí? Entonces, tuvieron que adecuar esta regla para efectos de que pues, se contemple el tema de la restricción, ¿verdad? Bueno, ¿qué decía? Recordemos que cuando hay una restricción, bueno, cuando hay una cancelación, o en su caso debería ya de existir el tema de la restricción, eh, afectan tanto el certificado el certificado para la emisión de comprobantes como el certificado de la e-firma y desde luego los diferentes medios para emitir comprobantes. En este caso, por ejemplo, para mi factura fácil, ¿no? Pudiera ser. Entonces, no, lo aplican de forma general, porque así, o queremos, o pretendieron darle esas facultades, ¿no? Después, ¿qué decía esta regla? Bueno, para los efectos del artículo 17H, ¿sí? Primer párrafo, fracción décima, regula para los 4 incisos, ¿no? Así como las reglas 228, 271, 21, que son las que me permiten estar emitiendo comprobantes a través de otras facilidades, ¿no? Emitirán la resolución que deje sin efectos, ¿sí? O bien, fíjense, aquí ya contemplaba en esta regla 224 el tema de la restricción. Es curioso porque lamentablemente podemos darnos cuenta de que las diferentes autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales incluso, lamentablemente, lo que ellos dicen o lo que ellos consideran muchas veces se eleva a un tema de ley, lamentablemente. Y aquí nos damos cuenta en esta regla que ya contemplaba la figura de la restricción. Espérame. Si vamos al Código Fiscal, si vamos a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, si nos vamos al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no existía, mejor dicho, hasta 31 de diciembre de 2019, no existía esto. ¿Por qué? A través de una regla permites otorgar facultades, ¿no? Ya sabemos que ellos son todopoderosos, pero en este caso no se debe vulnerar el tema de la competencia, el artículo 16 constitucional, ¿verdad? Pero ya estaba contemplando esta situación. El uso en este caso de la e-firma, afortunadamente se enfoca a este tema y lamentablemente permanece ahora con las actuaciones de las autoridades. El mecanismo de las personas físicas para la expedición del CFDI. Aquí pudiera encuadrarse el tema de, pues yo utilizo el certificado, ¿no? ¿Cómo es posible de que esto ya se contemple en una regla de resolución miscelánea, ¿verdad? Bueno, así estaba esta situación y se ha venido adecuando, lamentablemente, pero tenemos que considerar o tener mucha precaución en este sentido. Ahora, ¿qué sucede con el procedimiento de aclaración? Bueno, esta misma regla contempla la ficha de trámite, ¿sí? Si algunos han hecho procedimientos de aclaración, cambia el procedimiento del 2019 y cambia ahora con el 2020. Hay que tener mucha precaución en ese sentido para no cometer errores y
nos puedan, pues, como decimos en el lenguaje ordinario, ¿no? Que nos den palo desde la aclaración, ¿no? O sea, sería muy complicado. Lo importante aquí es que desde la aclaración se puedan atacar muchas circunstancias, ¿no? O sea, no dejemos de lado cuestiones de competencia, cuestiones de desde la aclaración, ¿sí? Para que podamos tener más elementos, más... Entendemos perfectamente en este caso la limitación que tiene mi portal, porque este proceso o este procedimiento de aclaración, caso de aclaración, se está llevando a cabo en mi portal, que es un portal pues totalmente deficiente porque nos limita ahí a agregar documentos de cierto rango, tenemos que estarlo fraccionando y tener la paciencia en el momento que funcione y que se alineen los astros y lo puedas subir en la fecha y no sea después de los tiempos que menciona las disposiciones, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucha precaución porque este trámite, el 47 Código Fiscal de la Federación, aplica en la actualidad para el artículo 17H, fracción décima, ¿sí? Ahorita lo precisaremos en un esquema que elaboramos para que se pueda distinguir bien el procedimiento y no tengamos complicaciones. Bien, bueno, después tenemos los siguientes párrafos. Ajá, estamos convencidos todos de que cuando hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando se daba la figura de la cancelación, pues lo que sucedía era que el contribuyente, si lograba subsanar irregularidades o en su caso acreditar que no se situó en el supuesto, lo que sucedía era que le decía con mucha facilidad la autoridad, pues no te puedo conceder el certificado, el mismo certificado, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, tendrás que tramitar otro certificado. Entonces, aquí lo que contemplaba esta situación es la obtención de un nuevo certificado, ¿verdad? Después, para la aplicación del procedimiento previsto, se considera también que se restringe los demás medios, ¿no? De expedición. Bien. ¿Qué otros antecedentes tenemos aquí como ya criterios jurisprudenciales? Yo creo que habrá que considerar si pudiéramos mejorar los planteamientos, ya sean los agravios, conceptos de violación, conceptos de impugnación, dependiendo del medio de defensa que estés llevando. En este mismo sentido, ¿por qué lo digo? Porque si bien es cierto, ya han sido publicadas, también es cierto que esta figura de la restricción es una figura nueva, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta tesis, lo que nos puede ayudar o lo que nos puede aportar es de que en el momento en que yo pretendo aportar documentos, se permite que sean documentos electrónicos, ¿no? Y yo les recomendaría bastante que nunca procuren que sea el documento primigenio, ¿sí? ¿A qué me refiero con documento primigenio? Que cuando aportes los documentos, ya sea en un caso de aclaración o en otros, o en medios de defensa, que sean los documentos que obtienes, que descargas. ¿Por qué? Porque en muchos casos procuramos o hacemos la impresión y después la fotografía o el escaneo
es mejor que sea por lo que dice esta tesis, ¿no? Que es constancia impresa o su copia simple son aptas para acreditar de los preceptos legales en que aquella se sustentó. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la documentación pues tiene mayor valor, mayor énfasis, ¿sí? Y sobre todo por esta situación, de manera que su impresión o su copia simple, habrá algunos casos que los documentos lo tenemos, no son impresiones de nosotros, pero lo obtenemos a través de copia simple, habrá que manifestarlo en ese sentido, ¿no? De que son aptos para demostrar la aplicación de preceptos legales que sirve de base para, ya sea para cálculos o lo que tenga ahí el documento, siempre y cuando sea indudable que lo que contiene pues sustentan los contenidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no ha sido modificado, que no ha sido alterado, que si se puede consultar a lo mejor en línea o acceder a través de la autoridad fiscal, pues nos podamos dar cuenta de que este documento no ha sufrido alteración. Me voy a permitir compartir una idea espero que no, sobre todo medidas de precaución, ¿verdad? Tengo un compañero que me dice, oye, me llegó esto de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? ¿Qué pasó? Y todo espantado, ¿no? Reviso el documento y en este caso la Secretaría de la Función Pública se dio cuenta, ustedes deben de saberlo ya, de que la Secretaría de la Función Pública puede, incluso ahora con los códigos QR, se puede dar cuenta de que si una opinión de cumplimiento fue alterada o no. Aquí hay que tener mucha precaución porque en muchos casos, no sé si les ha pasado, pero cuando se trata de licitaciones con el sector público, pues piden estados financieros y en los anexos que firme el contador público que está aportando esa documentación. Entonces, este compañero estaba asustado porque en un documento que es totalmente administrativo, que era el informe de auditoría de la Secretaría de la Función Pública, contemplaba la posibilidad, tampoco ya, y es que ya se hubiera hecho, ¿no? Pero contemplaba la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública está en posibilidades de interponer la denuncia correspondiente por falsificación de documentos. En otras palabras, ¿qué es lo que pasó? El contribuyente pues no andaba muy bien en la opinión de cumplimiento y se alteró se editó, ¿no? Dicen que se puede hacer eso, yo no lo sabía, ¿verdad? Se editó la opinión de cumplimiento y con eso se agregó en el expediente del proveedor. Entonces, hay que tener mucha precaución, sobre todo si les indican, ¿sabe qué, conta? Aquí tiene que firmar porque voy a participar en un procedimiento de licitación. Hay que tener mucha precaución en ese sentido de que los documentos que se aporten, y habrá que también revisar de quién era la firma, pero como los compañeros aquí, abogados, no me dejarán mentir, que ya el tema de acreditar o la prueba pericial para acreditar la autenticidad de la firma, si es que la firma no fue electrónica, pues ya es un tema distinto, ¿no? Ya es a través de otras pruebas, ¿no? Y que se solicite sobre todo, ¿no? Entonces, para que tengamos esa precaución tengamos cuidado con los documentos que aportamos, ¿sí? Con los documentos que aportamos. Y sobre todo, por ejemplo, que podamos aportar los documentos que realmente desvirtúen la causa y no aportar documentos que le den mayores elementos de la autoridad y que
y que en vez de que me ayude, solamente lo que me va a afectar es que sea una mayor fiscalización. Ya les compartiré algunas ideas o algunas experiencias que hemos visto con algunos compañeros que lamentablemente han pasado por esa situación, ¿no? Bueno, fíjense, aquí este criterio es tan desagradable, ¿no? Es tan desagradable, pero lo padre de esto es que nos podemos dar cuenta que este criterio jurisprudencial nace a través de una contradicción de tesis. Analizando la ejecutoria está muy interesante, que también se los voy a compartir, son documentos muy importantes que tenemos que estudiar como contadores, como abogados, incluso como contribuyentes, pero ya sabemos que ellos andan en otras cosas y pues yo creo que la mayor responsabilidad pues es de nosotros en enfocar nuestros temas. Cuando decimos que nace a través de una contradicción de tesis, ¿qué quiere decir? Que hubo momentos o hubo contribuyentes que sí les dieron la razón, ¿sí? En este caso, el criterio que ganó fue el criterio desafortunado, el que no favorece al contribuyente. Esto es algo delicado, ¿verdad? Porque son muy raros los criterios y mis reconocimientos en este caso, para algunos ministros que hacen votos en particular. No sé si han tenido la oportunidad de ver las transmisiones en redes sociales de las sesiones que hacen ahora vía remota. Es impresionante cómo algunos ya traen muy marcada la línea en el cual deben de conducirse, ¿no? A favor de quién o a favor de qué grupo, de qué sector, ¿no? Yo los invito a que puedan, cada vez que tengamos la oportunidad o a lo mejor no de verlo al 100%, pero sí poner la atención y empezar a distinguir quiénes están definiendo sus líneas, ¿no? Igual sucede con los magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Reconocemos categóricamente muchos que tienen una línea bien definida, que se dedican exclusivamente a analizar las disposiciones legales y no importándoles si hay que defender la recaudación, que si hay una disminución en la recaudación, dan la razón a los bueno, no dan la razón al contribuyente, sino que se apegan mucho a lo que disponen las leyes. Yo creo que eso es lo que debemos de perseguir siempre, ¿no? O lo que también las autoridades deberían perseguir. Bueno, este criterio se publica en febrero del 2017, tiene prácticamente ya 3 años, pero si nos damos cuenta es sobre el tema del juicio de amparo, ¿no? Sobre el tema del juicio de amparo. ¿Qué podemos decir? Para algunos les concedieron tanto la suspensión provisional, incluso para algunos suspensión definitiva, pero pues como sabemos en México la sentencia pues es aplicable para quien lo plantea, lo requiere, lo solicita, no es aplicable para todos. Entonces, ¿qué podemos decir de este criterio, mis estimados amigos? Pues, en primer lugar, lamentablemente concluye de que es improcedente, ¿verdad? Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo contra la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado de sello digital. Si no mal recuerdo, el circuito que concedió es sureste, no recuerdo si Chiapas o Tabasco, esa zona, pero es uno de los circuitos que concedió la suspensión provisional, ¿no? ¿Por qué?
revisando la ejecutoria, porque en primer lugar plantearon en el sentido de que pues se estaba afectando diferentes actividades, ¿no? Lamentablemente ya en esta consideración, pues esta jurisprudencia ya no hace tanto énfasis en este sentido, ¿no? O sea, ya no le da tanta importancia esta situación, sino qué es lo que le da importancia a este criterio. Fíjense, algo muy desafortunado y algo muy frecuente que esperemos que ya no aparezca, pero lamentablemente es lo que estamos encontrando en los criterios recientes, es el tema del interés social, ¿no? Y orden público, ¿sí? Se me hace muy delicado este criterio. ¿Por qué? Porque a todos nos tacha, a todos, bueno, o por lo menos a quienes les cancelan los certificados, los tacha de que realizan prácticas elusivas o de evasión fiscal. ¿Qué quiere decir? Revisemos primero el artículo 17H, fracción décima. Contempla 4 incisos y de esos 4 incisos se desprenden diferentes criterios. Yo considero que aquí es muy importante que todos podamos distinguir desde el oficio, desde la notificación de la restricción para estas fechas, que podamos distinguir perfectamente cuál es la causal de la restricción y precisarlo en todos nuestros casos de aclaración, en los recursos, en los juicios, en todos los casos, precisarlo, porque si no lo precisamos, encontramos criterios de esta naturaleza, ¿no? ¿En qué sentido? Si te sitúas en el 17H, fracción décima, sin distinguir los incisos, ya eres un practicante de la ilusión o un evasor fiscal, ¿no? Por eso les decía, yo creo que es muy importante precisar, ¿no? Ser muy concreto y marcarlo, distinguirlo ahí de que esa es la causal. ¿Cómo lo desvirtúo? Bueno, con estos documentos o con estos argumentos, ¿sí? Porque tampoco es válido. Déjenme comentarles una situación. Esto aplica en cualquier promoción, amigos. En muchos casos, siempre pensamos de que en un caso de aclaración, entre mayor documentos aporte, mayor credibilidad voy a tener. No es así. Primero tengo que identificar la causal y cómo puedo acreditar que no me sitúo en ese supuesto, en primer lugar, o en su caso, si no tengo documentos, o si el caso de restricción no se acredita en documentos, no es necesario, es suficiente con argumentos, con defensa. Una idea que más adelante pudiéramos mencionar, sobre todo aplicar Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una fracción ahí que me gusta mucho, el artículo 2, si no mal recuerdo es la fracción sexta, ahorita lo revisamos, y lo he aplicado en solicitudes de devolución, en facultades de comprobación, en qué más lo he aplicado, porque de repente se me olvida, en devoluciones, en facultades de comprobación, principalmente en esos 2 casos. Hay un artículo, hay una fracción ahí, la fracción sexta, que menciona que los documentos que están en poder de la autoridad, pues no es necesario aportar, y nosotros ahí escaneando, subiéndolo, ¿sí? Yo lo he hecho valer y claro, no le gusta para nada a la autoridad, ¿no?